Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa, el podcast de UNC. El día de hoy tenemos de vuelta a Guillermo Caballero. Fuerte el aplauso aquí en el SEC. Tenemos al psicólogo. Sí, ya me habían abandonado, ¿verdad? Es un gusto volverte a tener aquí con nosotros, Memo. Que los muchos compromisos no me han permitido estar. A todos, unos que se andan ahí que casando, que dando sermones en las bodas. Sí. El Memo pues, se ocupó, pero por fin lo podemos tener aquí. Y tenemos invitada especial. De lujo. De lujo. A la nueva integrante de la familia, a la señora Ana Karen de Ayala. La nueva esposa del señor, del chico del cable. Ay, ¿cómo que la nueva esposa? A ver. Que el Luguito ya pasó a segundo plano. Pero el día de hoy estamos muy contentos de verdad de poder estar otra vez contigo, Memo. Yo sé que nos emocionaba mucho desde que inició este proyecto el poder hablar del chupacabras. Del chupacabras, del Nahual, de todos los temas prohibidos. E incluso tú sabes que habías propuesto un tema muy especial y que pues por obvias razones se tuvo que cambiar, porque tenemos que ir siempre al origen, al porqué de los problemas. Pero antes de continuar, vamos con la introducción. Chico del cable, córrela. Y pues como te comentaba, siempre es bueno el ir al origen del problema. No sé ustedes cómo han visto que en estos últimos años nuestra sociedad ha sido golpeada por una corriente muy confusa, en el cual la gente a veces ya no sabe en qué creer. A lo que lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Bueno. No es algo nuevo todo esto. Acuérdense que dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es verdad. Todas estas corrientes, todos estos pensamientos, todas estas formas filosóficas vienen de mucho tiempo atrás. Recordemos que generalmente la expansión del Evangelio se dio a través del libro de los Hechos. Y si ustedes se ponen a ver esto, el Nuevo Testamento generalmente está escrito en griego. Los griegos en ese tiempo tenían un dominio religioso, y todas esas culturas, todos esos modos de pensar del griego se adentraron en el cristianismo muy fuerte y vienen siendo como enemigos del cristianismo más que nada. Y lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos. Ya lo tengo preparado para no andarlo buscando. Y vamos a leerlo para comenzar. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 17. Hablando de Pablo, o Saulo, de Tarso. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Ahora, aquí dice discutía. ¿Cómo te imaginas, cómo se imaginan ustedes una discusión de esas? Bueno, pues de una manera en la cual cada quien defiende a capa y a espada su ideología, ¿no? Así es. O sea, hasta se pone bien áspero el ambiente. Fíjate, la forma de trabajar la discusión en los judíos era así. O sea, tú los puedes ver, según ellos, discutiendo y alzando la voz, y tú dices, ay, pues yo me voy a hacer a un lado porque no me vayan a golpear aquí. Pero esa era su forma de expresarse. Y cada vez que se debatía un punto, tú tenías que darle un argumento nuevo a esa persona. Porque si tú le dabas el mismo argumento, entonces te decía, no, ya hasta aquí se acabó la discusión porque tú ya no tienes nada nuevo para mí. Entonces aquí Pablo, él tenía argumentos nuevos cada vez que discutían todo el tiempo. De él no se le acababan los argumentos. Dice, incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos debatían con él,
¿hasta dónde llegó la fama de Pablo? Porque dice que aquí él en la sinagoga, pero lo estaban oyendo, Ajá. ¿sí? Y entonces empezaron a debatir y algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Ahora, aquí está traducido como charlatán, pero la palabra original o el sentido original es palabrero. Y el significado de eso, palabrero, es sembrador de semilla. Esta persona, este Pablo, Ajá. está sembrando una semilla nueva, algo que nosotros no conocíamos. Y les llamó la atención. Aunque estos estoicos y epicúreos tenían su filosofía y sus bases bien puestas, para ellos era algo Nuevo. y algo que llamaba la atención. Sí. Sí. Querían más cada Más. vez. Ahora, ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Quiénes eran los estoicos? Son dos corrientes completamente contrarias, ¿sí? Los estoicos se les llamaba así porque ellos predicaban o debatían en un portón. Estoico viene de portón, ¿sí? Y su filosofía es el alcanzar la plenitud de la perfección humana. ¿En base a qué? En base a la autodisciplina, en base a al dominio propio, No se permiten sufrir, ¿verdad? en base a, ¿sí dice? Al perfeccionismo. No, porque para ellos el sufrimiento es algo que tiene que pasar. Si algo va a ser para ti, va a ser. Está predestinado a... Si es para ti, está bien. Y si no es para ti, lo dejo pasar. ¿Sí? Es evitar el dolor a través de dejar pasar las cosas que a mí me pueden causar cierto daño e ir hacia adelante. Si se fijan, todo esto tiene un contexto o una raíz probablemente bíblica y nosotros encontramos más o menos esa enseñanza, bueno, algo más elevada, ¿verdad? En la Biblia. O sea que Sí. si tú sabes en tu destino que vas a sufrir, decides abandonar el riesgo para no sufrir. Abandonas el sufrimiento para seguir hacia adelante y escalar a la perfección. Perfeccionar. ¿A qué se refiere Sí. con abandonar el sufrimiento? O sea, no pasar como el proceso del sufrimiento. No pasar el proceso o las cosas que te puedan causar cierto dolor lo haces a un lado. O sea, constantemente te la pasas huyendo del dolor. Entonces no le das el frente, ¿no? Podría llamarse así, pero finalmente es una filosofía. Si tú la tomas fuera del cristianismo, ¿verdad? Es una filosofía, es un estilo de vida bueno porque es un estilo de vida que va ascendente, ¿sí? Pero todavía no debatimos ese punto. ¿Sí? Es que Ya me estoy metiendo ahí. Parecería pero que les es voy en a- base de una mentira, porque Sí. si tú tienes un temor y que nunca lo afrontas porque no quieres sufrir, entonces toda la vida vas a tener ese miedo, nunca lo vas a superar. Porque el sufrimiento te hace débil. El sufrimiento te debilita. Imagina una persona que le tiene miedo al agua porque su trauma fue de que se estaba ahogando en una alberca, entonces nunca se mete al mar porque tiene miedo que se vuelva a ahogar. Entonces nunca disfruta esos momentos por eso, o sea, lo evade la playa, evade el mar. Entonces, ¿dónde está? Pero tú encuentras satisfacción en otras cosas. O sea, lo sustituyes, Lo sustituyes. buscas algo. Ahora, eso es más o menos la corriente que les estaba diciendo, estoica. Ujú. ¿Sí? O sea, realmente los estoicos eran personas con una conducta, Muy disciplinada. podría ¿no? decir disciplinada, intachable, eran personas muy, incluso hasta Admiradas. con un estilo de vida, como dices, admirable. Tú puedes decir, estos son cristianos, porque ellos, Intachables, ¿no? intachables, perfeccionistas, disciplinados, dadivosos, Ayudaban a la misericordia, sociedad. ayudaban, todo
tan buena que lo único que le falta es Dios. Es volar. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, es tan buena, no es cristiano, pero es tan bueno o es mejor o más bueno que muchos cristianos que yo conozco. ¿Sí han oído Sí, sí. hablar de Sí. ese tipo de Sí, personas? que hasta Ahora, dice, no manches, si este es cristiano y se supone que debe ser más bueno y yo que no soy cristiano, pues ¿para qué me hago cristiano si voy a ser igual que él? O sea, llegas a rechazarlo por el comportamiento. ándale, por ahí va el asunto. Ahora, la otra corriente, el epicureísmo. ¿Quiénes eran los Los epicúreos? epicúreos, de hecho, fue fundada por este filósofo que se llamaba Epicúreo. Si tú quieres, ay, eso que está volando ahí. Si tú quieres un nombre para tu hijo, ahí está uno muy bueno. Epicurio, Sí, anótenle, mamás. sí, nada más que cuando lo lleves a la escuela, pues que le digan, Epi, ¿no? sí, sí, porque Pues el otro se prestan prefijo muchas no. cosas. No, así no. Bueno, pero vamos a entrar. Vamos a entrar en materia. Vamos a centrarnos en lo que estamos hablando. Es completamente diferente. Mientras el estoicismo se basa en la disciplina, el autocontrol y en la evasión del placer. Y el perfeccionismo. De hecho, ellos pueden llegar a dominar sus deseos Los y epicúreos. sus pasiones. Los estoicos. Los estoicos. Sí. Pero los epicúreos es algo completamente, Contrario. sí. Su filosofía está basada en el placer. En mi gusto En mi es. gusto, ¿Y mi quién gusto. me lo quitará? Mi gusto, todo lo que me provoque placer, Está bien. todo lo que a mí me satisfaga, mientras yo no dañe a nadie. O sea, un libertinaje. Pudiera ser. Sí. Entonces, cuando esas dos corrientes entran dentro del cristianismo, ahora los epicúreos llegan a caer en el hedonismo. ¿Sí saben qué es el hedonismo? ¿Qué viene siendo el También tiene que hedonismo ver con es- el placer Es el amor propio. a mí mismo. Sí. Yo me amo tanto que me voy a satisfacer y me voy a dar el placer que yo quiero, y es evitar el dolor. Si se fijan, las dos corrientes Evitan el dolor. es evitar el dolor, pero una es por la disciplina y la otra es Por el por, placer. por Por la el libertad. placer, por darle porque si hay algo de lo que yo me pueda privar me produzca dolor, Ujú. entonces no lo voy a hacer, lo voy a tener para darme esa satisfacción, ese O sea, no gusto. importa como lo ¿Sí? que cuesta, No importa, mientras no dañar. no daña a otras personas. Pero pues el parámetro para dañar a las Así personas en es. cada persona es diferente, ¿verdad? Así es. Yo puedo satisfacer mis más oscuros deseos Ajá. y obviamente voy a dañar a otra persona. ¿O no? Sí, al final de cuentas creas un daño paralelo. Entonces, a ellos, cuando Pablo les empezó a platicar todo esto, dice, ¿qué querrá decir este charlatán o palabrero? ¿Qué clase de semilla está sembrando este hombre aquí? Ujú. Algo que no conocíamos. Pero, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo? Les estaba hablando de Cristo, de la salvación. Les estaba predicando el evangelio de Porque Cristo. a Pablo cuando va entrando ahí a la ciudad, lo que le salta es la cantidad increíble que había de idolatría. Y Sí. fue cuando ya los confronta, ¿no? Sí, porque contrariamente a esto, generalmente los estoicos eran bien Muy idólatras. Tenían un montonal de dioses. ¿En De qué hecho, estaba basada su fe? en alcanzar la perfección, llegar a ser como Dios. O sea, querían ser como Ser Dios. Dios. Yo soy Dios y yo soy perfecto. Y como Sí. que dioses buscaban como los dioses del Olimpo o algo así. Sí, sí, acuérdate que todos los dioses de los griegos estaban mezclados en todas las filosofías que estaban aquí en este momento. Y puede que en este momento algunas personas puedan estar escuchando este podcast y en este punto
pueda crear una confusión. Entonces, para ello nos gustaría que nos aclararas cuál es la diferencia entonces entre estas dos corrientes filosóficas y el cristianismo. ¿Qué es lo que las divide a esas tres creencias al final de cuentas? La diferencia principal y la diferencia que Más les podría marcada, decir, ¿no? el cristianismo es el único que te da vida eterna. Hasta ahí. Tú puedes ser muy buena persona, tú puedes ser una excelente en todas las áreas de tu vida, terrenalmente, pero no tienes vida eterna. O sea, porque al final de cuentas solamente es un momento. Solamente es terrenal. Todas estas filosofías son terrenales. Son humanas. Sí. Pero el cristianismo va más allá, por eso les llamó la atención. Pablo les estaba predicando La vida de venidera. algo más todavía por encima de lo que ellos conocían. Por eso decían, o sea, ¿qué semilla está sembrando este hombre? Despertó el interés en Sí. ellos. O sea, ¿de qué se trata? A mí algo que me llamó la atención y que más adelante dice que después de escuchar estas palabras lo llamaron como a un área especial. Ah, el Para- areópago. Ajá. Sí. O sea, me llama la atención que en ese tiempo, en ese contexto, la gente estaba abierta a escuchar. O sea, porque finalmente, bueno, decía de hecho también que más adelantito que, o sea, sí, como que sí sé porque estaban a escuchar porque no tenían nada más que hacer y nada más, o sea, dedicaban el tiempo como a escuchar diferentes ideologías, o filosofías. Entonces, era algo muy común en esa época, de la historia, ¿no? Que las diferentes filosofías se Sí, compartieran, ¿no? Los griegos tenían hambre de conocimiento. Ujú. Sí, toda filosofía, toda doctrina, toda situación que les aportara a ellos un conocimiento, ellos lo iban a buscar. ¿Sí? O sea, eran personas muy cultas y que Mientras más supieran, ávidas mejor. de conocer, de saber. El Areópago es como un tipo de teatro al aire libre, por eso le llaman aéreo. ¿Sí? Entonces, con una acústica Increíble. perfecta y en cualquier lugar donde tú te pusieras, como si estuviéramos aquí en un auditorio, y en cualquier lugar que tú te posicionaras en el Escuchabas auditorio bien. podías escuchar lo que estaba y sin micrófono. ¿Sí? No, que aquí nosotros tenemos estos 3 micrófonos, ahí él, Medio nos escuchamos. sí, ahí él sin micrófono y se podía escuchar muy bien. Entonces, como los judíos debatían en las sinagogas, los griegos acostumbraban debatir en ese tipo de lugares. Entonces, a ellos les fascinó tanto la plática de Pablo que dijeron, esto no nos lo vamos a quedar nosotros. Hay que compartirlo. O sea, aquí tú estás viendo los primeros evangelistas gentiles. O sea, gentiles no de que eran buena gente, sí, sino de que no eran judíos. Los primeros evangelistas que dijeron, esta información que trae, no nos la podemos quedar nosotros. Vale, oro. O sea, la tenemos que transmitir. Por eso, lo llevaron aquí al Areópago. Areópago, tomándolo pues lo condujeron al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina que enseñas? O sea, platícanos más. Tenemos hambre. Pero ellos tenían hambre De de conocimiento. conocimiento, no de Dios. Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden. Queremos saber, pues, qué significa esto. ¿Sí? Oye, Memo, entonces, una vez que ellos ya supieron toda la información que Pablo les compartió, ¿para qué querían la información entonces? O sea, ya su ignorancia, ¡fum!, se cae. Pero, ¿y luego qué hago con toda esta información? ¿Qué procedió con ellos, con los griegos? Mira, todo esto son situaciones que pasan en las iglesias. Mucha gente está buscando información. Mucha gente. Más que sanar sus heridas. Conocimiento, información, Y saber información más. de acuerdo a lo que le convenga, ¿no? O sea,
A veces para manipular la información en base a mi conveniencia o a veces para llenarme de conocimiento. Alter ego, ¿no? Sí, y satisfacer un deseo de Él es muy conocer. filosófico, Sí, sí. muy conocedor. Ahora, ¿por qué será un riesgo que estas dos corrientes se puedan ¿Mezclar? infiltrar Ujú. en el cristianismo? Para ellos al principio fue una situación bien difícil y bien dura porque estas corrientes son enemigas del cristianismo, completamente. Fue como que aceptar, ¿no? enemigas. Sí, porque cuando yo acepto una de estas corrientes, yo me voy a los extremos. ¿Qué pasa cuando te vas a los extremos? Yo me puedo ir al extremo del estoico Ujú. y decir, yo soy perfecto, yo cumplo la ley, yo hago todo lo que está escrito aquí Ajá. y soy una persona intachable. ¿Y dónde queda Dios? Sí, o sea, llegas el momento en el que dices, yo no necesito a Dios, porque ya, o sea, soy bueno. ¿Para Yo qué ya- lo necesitaría? Yo ya no necesito de Dios. Puede llegar un momento donde diga, perdón, entonces, ya para mí Dios ya no es Dios, ya no es rey, ya no es autoridad, No soberano. ya no es un soberano, ya Dios pasa a ser mi sirviente. Porque yo soy tan perfecto que no necesito. O sea, que prácticamente solamente buscas a Dios cuando necesitas algo que tú no puedes alcanzar, ¿no? Pero se supone que ya lo tienes todo, porque eres perfecto. Pero ¿qué tal si te da una enfermedad acá de vida o muerte? Ahí está. O sea, ¿dónde queda Dios? ¿A quién clamas? Mira, yo he conocido personas ¿A quién que acudes? dicen, yo ya hice todo esto, Ya lo cumplí, yo ¿no? ya cumplí. Dios, ¿dónde está mi recompensa? Así. Como el joven ¿Por rico, qué? ¿no? Que se le acerca a Jesús. ¿Por qué yo no recibo todo lo que está escrito aquí en la Biblia si yo ya soy bueno, si yo ya cumplí, si yo ya hice? Es un riesgo muy, muy alto y muy grande. Cuando tienes una enfermedad, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? O sea, ven de alguna manera la Biblia como solamente puntos o requisitos que cumplir. Para escalar. Sí. Y para ser más que los demás. Entonces me imagino que ya cuando te da una enfermedad, ¿qué dices? ¿Aceptas tu destino? Ahí sí ya depende de la persona. O puedo aceptar mi destino o puedo renegar de Dios. O sea, te aleja, esta Te corriente te puede aleja alejar. de Dios Sí, en lugar de acercarte. dentro del cristianismo me puede alejar. Las dos corrientes están basadas en el principio de Satanás. ¿Cuál es el principio de Satanás? El quererse Como Dios. asimilar a él, ¿no? El querer ser al tú por tú. El orgullo Soberbia. y la soberbia. Y a lo que Sí. puedo notar de estas dos corrientes, al final de cuentas, que hoy en día creo que mucha gente dentro de una congregación, dentro de cualquier sociedad y de la familia, surge a raíz de la rebeldía, del que no querer obedecer. O sea, Así es. sabemos que la obediencia trae bendición, pero también puede acarrear maldición si tú no eres obediente. Y de ahí es donde, ¿sabes qué? A mí no me vas a llamar la atención, tú no me vas a decir qué hacer, o a mí no me vas a enseñar cómo hacer las cosas, que empiezas a aplicar las escrituras, el conocimiento, en base a tu conveniencia, ¿no? A mí no me vas a llamar la atención, a mí no me vas a decir qué hacer, porque yo tengo mucho conocimiento, porque yo soy perfecto, porque Yo sé más que yo tú. soy mejor que tú. ¿Sí? Ese es el problema. La soberbia. Dijo Satanás, yo me puedo sentar en ese trono, yo soy igual que Dios. ¿Qué fue lo Yo que soy lo un ser hizo divino. alejarse de su enfoque? La soberbia, el creerse igual que Dios. Cuando nosotros manejamos esta situación y nos queremos ser igual que Dios, como les decía, el principio del estoicismo es ser como Dios. Como Dios. Sí.
Y por ejemplo, cuando dicen las escrituras que, o sea, es diferente a cuando dice que imitemos a Jesús. Que Aunque somos es- igual, imagen y semejanza. Ajá. aunque Hay gente es que lo parte puede de la- malinterpretar, ¿no? Y puede llegar a este punto. Ajá. Sí, pero acuérdate que la revelación que nosotros tenemos de Jesús es una revelación a medias. Dice la Biblia que en parte vemos, porque hay cierto velo que nos cubre. Nosotros no podemos ver completamente cómo es Jesús Ujú. en su gloria. Sí, no sé si me expliqué. Ajá. ¿Sí? Cuando te dices imita a Jesús o sé como Jesús, tenemos que saber y conocer cómo es Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y es completamente diferente a este tipo de filosofías. Sí. Ok. Sí. Y por ejemplo, y porque puede haber a lo mejor, ¿por qué como Jesús y no como Dios? O sea, ¿por qué tiene la diferencia si se supone que es parte de la Trinidad, que no sería lo mismo? Porque Jesús se sujetaba al Padre, ¿sí? En obediencia y en humildad. Si yo digo, soy como Dios, entonces voy a estar operando en ese mismo principio que les decía de Satanás. Entonces, si yo soy como Dios, yo no necesito de Dios. Pero si yo soy como Jesús, necesito de Dios. Y es que ahí es Sí. donde se genera una confusión, porque, pues sí, no podemos ser como Dios, porque es nuestro ser supremo. Y dice ser como Jesús, porque Jesús, o sea, fue Dios humano. Nosotros somos humanos. Nunca vamos a ser una deidad nosotros. O sea, sería eso como saltarnos a Jesús, ¿no? O sea, y saltarnos lo que Él hizo por nosotros y querernos ir directo al trono sin pasar por Sin pasar por eso las filosofías griegas están basadas en evitar el sufrimiento. Y Jesús no lo evitó. Jesús fue No, directo. porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana, es parte del caminar y de la transformación. Si yo evito el sufrimiento, yo voy a evitar la formación del carácter de Dios en mi vida. Lo Y- que- Sí, Karen. Ay, perdón. Es que, bueno, yo creo que los humanos siempre tendemos a irnos a extremos, ¿no? A lo mejor no estar en un equilibrio, pero por ejemplo, así como estas corrientes que evitan el sufrimiento, y ahorita que se decía que en la vida cristiana el sufrimiento tiene un propósito, pero también hay extremos o corrientes en las que dicen es que a ti te gusta estar sufriendo, a ti te gusta estar como El mártir, ¿no? ajá, el mártir, ser la víctima, estar en situaciones que te duelen en medio del dolor. O sea, cómo Mantener un hacerlo, equilibrio. como entender que aquí no es como que en el cristianismo estemos buscando situaciones de sufrimiento, así como que, sino que es parte de el ser moldeados y el seguir la palabra de Dios, ¿no? O sea, no sé. Sí, acuérdate que el sufrimiento forja el carácter Ujú. y el permanecer una vida de sufrimiento no te va a forjar ningún carácter. Al contrario, te va a estar así y te va a estar dominando y te Desgastando. va a tener atorado. Sí. No sé si tengan alguna opinión, los panelistas. El sufrimiento en sí pues tiene que tener un propósito y un tiempo, ¿no? Un tiempo en que inicia y un tiempo en que termina, Sí. pero con un proceso, ¿no? De por medio. Me imagino, ok, o estoy mal. Es que sufrir por sufrir, pues no. El sufrimiento tiene un propósito, siempre. En el cristianismo el sufrimiento tiene un propósito. El sufrir sin propósito yo lo pudiera considerar como masoquismo. Y es que vemos esa parte, o sea, cualquier persona que escuche el sufrir lo ve como algo malo, es que me va a alejar de mi felicidad. Dice, alégrense en medio de la aflicción. Entonces sabemos que cuando sufrimos, ok, nadie lo toma como algo, pues bueno, agradable. Mas sin embargo,
como dices, tiene un buen propósito, entonces de estar en una situación que estás medio mal, va a venir algo bueno. Y todos pensamos, no, es que yo no quiero sufrir porque pues me va a alejar de la felicidad. Entonces es realmente tener conciencia de eso, o sea, lo que es la fe. No puedo ver ahorita a dónde voy a ir, no sé realmente qué es lo que va a pasar, pero creo que después de esta prueba que me va a causar dolor, voy a llegar a una estancia donde voy a tener paz, alegría. Sí, por eso necesitamos saber realmente el motivo o la causa por la cual estamos sufriendo. Sí. Sí. No, no decir, es que sufro porque así es la vida. No, Que lo vean América. todo sufrimiento tiene una causa. Sí. Oh, y que te puedes Ya. quedar estancado. Y hay Te gente puedes que se quedar queda estancado. años, aunque sepa pues procesos, prédicas, grupos motivacionales o incluso que vengas a la congregación, pero de nada te sirve si no lo aplicamos. Como dices, nada más nos alimentamos de conocimiento. Podemos saber muchísimo, pero sin aplicarlo, al final de cuentas, simplemente somos una biblioteca. Ahora, eso del sufrimiento también puede entrar dentro de la otra corriente, que es el epicureísmo. Estar Acuérdense. predestinado, ¿no? ¿Cuál es la filosofía del epicureísmo? El libertinaje. ¿no? El libertinaje y el Placer. placer. Todo lo que me cause placer, yo lo puedo hacer. Entonces, si a mí me causa placer el El sufrir, sufrimiento, un masoquista, sí, está entonces, bien. A mí me causa, porque sí, si a mí me causa ese placer, entonces yo le entro porque a lo mí me disfruto. gusta sufrir Sí. porque pues tengo la atención de todos, obtengo cosas gratis. Y las dos corrientes, como te digo, están basadas en el principio de Satanás, que es la soberbia y el orgullo. hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Porque yo quiero sufrir, me gusta, lo voy a hacer. Yo quiero darme este gusto, yo quiero darle este gusto a mi cuerpo, yo quiero darme esta satisfacción, lo voy a hacer. ¿Sí? Es el egoísmo. Hay mucha gente que puede en esta estancia de su vida no saber realmente cuál es su destino o estar viviendo en una de estas corrientes sin darse cuenta, pero ¿cómo puede darse realmente percatarse cuál es su destino? ¿Hacia dónde ir? ¿En qué creer? Porque puede creer esas confusiones, ok, existen estas dos corrientes filosóficas, puedo estar en una de ellas, pero ¿cómo me zafo de ahí? ¿Cómo puedo llegar a la verdad? ¿Cómo puedo llegar a la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús, Dice Jesús es el camino la verdad, la verdad y la vida. Y la vida. y la vida. Sí. Y de ¿A hecho dónde, es a dónde clave tengo eso. que acudir? ¿A dónde tengo que acudir? A Jesús. A Jesús. Y Él te va a revelar. Él te va a revelar porque a veces lo hacemos inconscientemente y se vuelve un estilo de vida. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Yo corro un riesgo como cristiano. Yo estoy hablando como cristiano. ¿Cuál es el riesgo que yo voy a correr? Mi riesgo es apartarme de Dios. Porque se nos hace muy fácil y ahí es donde entra otra corriente que está metida también entre esas Infiltrada. dos, infiltrada sutilmente, Con la que, justificación, ¿no? que es la teoría de la predestinación. ¿Sí? Yo estoy predestinado a la salvación o estoy predestinado Haga lo que haga. a la condenación. Haga lo que yo haga, si yo estoy predestinado a la salvación, yo voy a ser salvo. Haga lo que haga. Me porte mal, peque, al final de Al cuentas Dios me va a final salvar. va a pasar algo, va a Aleluya. bajar un ángel, lo que sea, ¿sí? Mi último minuto. Pero viene voy a Gabriel. ser salvo porque estoy predestinado a la A ser salvación. salvo. ¿Sí? Puedo hacer lo que quiera. Pero, Pero si estoy predestinado a la condenación, Ujú, ¿para qué me esfuerzo? ya. Es cuando se pierde lo que es el temor a Dios, ¿no? Y eso es algo muy importante, que no es lo mismo el tenerle miedo a Dios que al tenerle que el el temor. temor, que el Y- temor es un respeto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
Dios tiene un propósito para ti. Dios Ajá. tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que llegues a este punto. Pero el hecho de estar nosotros apartando, vamos retrocediendo. Y el engaño que caemos es, no importa, yo me arrepiento, Dios me perdona, Ajá. son nuevas sus misericordias cada día, y entonces Dios me va a restaurar. Y eso no es cierto. O sea, ahora sí que te va a poner en la fila. O sea, Bueno, aquí tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Dios perdona un corazón que en verdad no está arrepentido? Dios puede perdonar lo que sea, ¿verdad? pero que tienen Pero nada si más yo no estoy remordimiento, ¿no? Si yo no estoy arrepentido, obviamente yo no estoy acercándome a Dios. Sí, sí me explico. O sea, es lo que dice Bruno. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. ¿Cómo se identifica cada uno? Con el cambio. Sí. A ver. A ver, licenciada. El remordimiento, ¿sí se escucha? El remordimiento, nada más porque me cacharon. El arrepentimiento genuino produce un cambio en nosotros. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, pasó X cosas y voy arrepentida, bueno, a la presencia de Dios, no, bueno, a un lugar en donde yo esté sola y pueda tener comunión con Dios. Y yo, o sea, me arrepiento, hice tal cosa y me arrepiento. O sea, yo entiendo así como esa definición de cuando produce un cambio, pero un cambio surge después del arrepentimiento. Pero el perdón de Dios queda como así, como en medio de esos, ¿no? De esos dos. No, el perdón de Dios está Ajá. desde antes Ajá. de que tú te arrepientas. Porque te Por acercaste, eso, ¿no? aunque acepta. no te acerques a Dios, fíjate bien, y espero que no nos desviemos del tema, pero es parte de, fíjate bien, el perdón de Dios está desde antes de que tú te acerques a Él, está desde antes de que tú te arrepientes, está desde antes, incluso de que cometas el pecado, el perdón de Dios ya está ahí. O sea, Por Dios lo de la cruz. ya nos perdonó desde antes. O ¿Sí? sea, podríamos ver que el perdón es como si fuera una alberca, siempre va a estar ahí. Ahí te va a metas estar. o no te metas. Así es. Pero uno decide si quiere acceder a ese perdón, Si o se no. mete o no a la alberca, ¿no? Sí. Porque muchos pensarían que, bueno, si está ahí siempre disponible, entonces no tengo que recurrir, no tengo que decir me arrepiento, ¿no? Porque pues está ahí. Sí, no Dios me requiere perdona. que yo haga algo más. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, arrepentirnos, una acción. ¿Sí? Dios ya lo dio, Dios ya lo otorgó. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que tú y yo nos arrepintamos, Cristo dijo, yo voy a morir por él. Ya Se pagó. arrepienta o no se arrepienta, yo voy a entregar mi vida. Yo voy a morir independientemente de lo que la persona haga. ¿Sí? Si yo recibo ese sacrificio, es mi arrepentimiento. Sí. ¿Sí? Y el yo recibir ese sacrificio, mi arrepentimiento, se va a notar en un cambio de dirección. De hecho, ese es el significado original de la palabra, el arrepentimiento, que es cambio de dirección. Y bueno, llevándolo más allá y no solo como decir, bueno, si está ahí el arrepentimiento, pues ya, o sea, lo tengo de Dios, que es el que tiene No, el control de todo. el perdón lo tienes de Dios. Ajá. El arrepentimiento Perdón, ajá. es de nosotros. Ajá. Pero el arrepentirse trae un beneficio para nosotros, o sea, no Sí. es, o sea, si no nos arrepentimos, pero damos como hecho de que ahí va a estar el perdón de Dios y no necesitamos hacer nada más, es como estarnos haciendo como un poquito tontos, porque finalmente el beneficio es para nosotros, ¿no? Que nuestra vida cambie, que podamos ser transformados. Entonces se refieren a que cuando hay un arrepentimiento genuino es porque, cuando hay un cambio es porque provino de Dios.
O sea, solamente de esa manera se va a manifestar el cambio, ¿no? Teniendo Cuando un es encuentro con a un Dios. remordimiento, no produce un cambio porque sería por tus fuerzas, ¿no? Por eso estas corrientes son muy engañosas, porque yo puedo tener un cambio sin arrepentirme. Y entonces pienso que fue por mí Y no por Dios. y no por Dios. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, se nota en un cambio que está producido por Dios. Pero si al final de cuentas produce un cambio, ¿sería la permanencia del cambio? ¿Sería por el fruto que da? Te acerca a Dios. Y cuando yo digo, yo cambié por mí, me aleja de Dios. O sea, le da su lugar a Dios. A Dios. A decir, Sí. no fue por mí, porque por mí yo me hubiera equivocado nuevamente, Sí. hubiera sido algo recurrente, más sin embargo, sé que puedo volver a recurrir porque me equivoqué, soy humano, pero ya no es igual. Porque al final de cuentas digo, Dios me está ayudando a mejorar y no decir, yo pude salir adelante. O sea, una Así cosa es. es tu ego y otra cosa es darle el reconocimiento a Dios. Sí. Sí, por eso no es lo mismo, lo que decías, no es lo mismo arrepentimiento y remordimiento. Sí, como Sí. abriendo un paréntesis, lo que hemos estado viendo en las reuniones de hogar, que abrimos un paréntesis para invitarlos todos los jueves, en punto de las 8 de la noche, tenemos reuniones de hogar donde si tú tienes alguna duda, alguna pregunta como estas que se te haya quedado en el podcast, puedes acudir a nuestras reuniones de hogar que van a estar apareciendo las direcciones aquí abajo, no en la pantalla, en la descripción, ahí pueden buscar las referencias de las direcciones o comunicarse a nuestros teléfonos. Hemos estado hablando acerca de las heridas y veíamos ese ejemplo, el de Judas y el de Pablo, el que nos ponías de que Judas se remordió de haber vendido a Jesús, de haberse equivocado, y Pedro él sí tuvo un arrepentimiento por haber negado a Jesús las 3 veces, porque él sí se volvió a acercar a Jesús. Y en cambio Judas, pues por su remordimiento que lo calcomía, pues se decidió quitar la vida. Judas se sintió Dios porque él se juzgó. Él solo se juzgó. Él creyó que la muerte era su destino. Él dijo, entregué a Jesús, merezco esto. Él se juzgó. Y por Él se ejemplo, hizo Dios. por ejemplo, aquí vemos un caso como digamos extremo de esto que dices de que se juzgó. Pero es algo que también tendemos a hacer los seres humanos, ¿no? En otras cosas, ¿no? Sí. O sea, esto es como algo, un ejemplo muy extremo en el que podemos identificar fácilmente, pero hay acciones, digamos, un poquito más simples en las que hacemos eso, ¿no? Nos juzgamos en automático y pues finalmente, de alguna manera nosotros decidimos cuál es nuestro castigo o cómo lo vamos a pagar. Así es. Y cuando nosotros nos juzgamos, entonces nos ponemos al nivel de Dios, porque Dios es el único que puede juzgar. Oye, Memo, hay una pregunta que me gustaría plantear. Sabemos que el pecado pues nos aleja de Dios y nos puede llegar a alejar del propósito que Dios ya había puesto en nosotros. O sea, Así es. desde antes de que nosotros lleguemos a este mundo, Dios ya nos trajo con un propósito. ¿Qué pasa cuando el pecado lo practicamos, es recurrente? El propósito que Dios nos llamó, con el cual nos formó, ¿continúa después de que nos perdona o se pierde? Ya no es igual. Ya no es igual. ¿En qué sentido no es igual? Vamos para atrás. Vamos para atrás. O sea, por ejemplo, cuando conocemos a Dios, lo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, digamos, y nos revela el propósito. Digamos, el propósito está al 100%, pero me alejo, y luego vuelvo y digamos el propósito ya no es el 100%, ya está al 80%, algo así. O al 50, si me O al puedo si bien me va. atrever, ¿sí? Es el engaño que a veces caemos como cristianos. Pensamos que nos alejamos de Dios
y regresamos. Y todo igual, ¿no? Y No pasó nada aquí. es como si tú estás en un trabajo y dices, me voy a ir del trabajo 3 meses y quieres regresar a tu trabajo y que te van a dejar en el mismo puesto. No, pues se pierde la confianza. Se pierde el trabajo porque ya está otro ahí. O sea, sí pasa eso de que el propósito cambie. Alguien toma tu lugar, ¿no? No, el Entonces, propósito no cambia. El propósito es el mismo, pero yo ya no lo voy a alcanzar. O sea, Ya, digamos, ya no me... Yo ya no. digamos Ya que no. antes en ese propósito yo era el protagonista, ahora soy un extra. Ahora puede ser un extra. Yo antes iba a ser el héroe, ahora soy un árbol, una roca ahí en la obra, ¿no? Sí. A ver, una pregunta en el SEC. Una duda, El- muchachos. el de- En el ese de la comentario voz cautivante. Que hacía Memo, Sí. de que si, por ejemplo, tu propósito es, dice, sigue siendo el mismo, pero ya no lo puedes alcanzar. O sea, ¿en realidad lo pierdes? No puede- Mira, tal vez no lo vas a perder, pero ya no tiene el mismo impacto. Ya no es lo mismo. Ya no vas a llegar a donde ibas a estar. O sea, ya no va a Sí. ser como que limpio, ¿no? O sea, de que tu propósito en primer lugar era este, y ibas a tener ciertas barreras, pero tú las ibas a ir como que pasando, Superando. pero digamos que tú te desviaste y ahora Ajá. el camino pues está un poquito más complicado y pues ya no va a ser igual, ¿no? El llegar a la meta o el final, más o menos. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia bien conocida de Sansón, ¿sí? O Sansón, ¿verdad? Como le quieras llamar. Él nació con un propósito. A él se le profetizó. Él iba a ser un Libertador, ¿no? un libertador, iba a ser un juez, ¿sí? Y de hecho sí se cuenta como juez, pero no como tal, ¿verdad? Entonces a él se le hizo fácil. Él menospreció. El llamado. Él menospreció el llamado y dijo, no importa. Y hacía lo que quería. Él fue escogido como nazareo. ¿Qué es nazareo? Es una persona que está apartada para Dios. Y había cosas que no podía hacer. Por ejemplo, una persona normal pues podía tomar vino, él no. ¿Sí? Y podía estar así. Tenía que hacer ciertas cosas. Santificarse, Sí, ¿no? que una persona apartada para Dios no podía hacer. Pero a él se le hizo fácil. Menospreció. Menospreció y dijo, bueno, no importa. Y dice que lo amarraron y fácil se soltó. Y lo volvieron a amarrar y otra vez. Y así, sucesivamente. Pero llegó un tiempo donde ya no pudo. O sea, tuvo como que un límite. Llegó al límite de ya hasta aquí. Entonces, cuando lo tenían amarrado, que le sacaron los ojos y ustedes conocen la historia, él dijo a Dios, Señor, que regrese mi fuerza por esta vez. Y dice que ahí pues hizo un relajo, ¿verdad? Y tumbó la columna, se murieron algunos filisteos, pero no cumplió el propósito. Fue parte del propósito, sí. Mató y comenzó la liberación, pero ese no era su propósito. Se quedó como en una parte. ¿Sí me explicó? O sea, nosotros nos podemos quedar a medias en el camino. Ahora, no, pues entonces ya no voy a regresar, pues de todos modos ya no se va a cumplir el propósito, no. No se trata de eso. Tampoco es así. ¿Y por qué es que no se vuelve al mismo nivel del propósito? Porque retrocedemos. Porque todo lo bueno, es como, si han jugado serpientes y escaleras, Ajá. y luego te toca una escalera, Subes. y luego te toca mal hasta el principio del juego. Entonces, Y tienes que volver a empezar. digamos que Sansón perdió el respaldo, por decirlo así, al momento de pecar. ¿Y sucede lo mismo con nosotros? No perdió el respaldo. Él perdió su meta. Su propósito original, ¿no? El enfoque. Él perdió el enfoque y perdió la meta porque él no cumplió. Dios sí cumplió, él no.
Pero algo importante de recalcar, que muchas personas pueden llegar a confundirse, es de que a pesar de todo esto que pasó, Dios seguía amando a Sansón. Porque a veces Sí. podemos llegar a ese menosprecio de decir, híjole, ya le fallé a Dios, ya pequé, y llegamos a ese extremo de decir, Dios ya no me va a aceptar, entonces pues yo sigo con mi vida igual. Entonces eso hace que mucha gente siga con su vida como va. Y es importante el aclarar eso, o sea, que a pesar de que fallamos, Dios nos ve como un padre de que pues, el papá nunca va a rechazar al hijo, a pesar de que se haya equivocado, lo va a abrazar. Obviamente, como dices, ya no se va a cumplir el propósito original, pero te sigue amando. Sí, o sea, es lo que les digo, no es un pretexto para decir, no, pues ya me aparto de Dios, de todos modos ya no se va a hacer. No, no, sería una idea muy, muy tonta el pensar así. Finalmente, el propósito principal, tú lo encuentras aquí en 2 de Pedro 3:9. Mas Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios es paciente. Yo me alejo de Dios y Él es paciente, dice, va a regresar. ¿Sí? No queriendo que ninguno perezca o se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que yo me pierda. Contrario como lo que mucha gente piensa, es que Dios quiere que mandarme al infierno. No, Dios no quiere que nadie, es más, de hecho el infierno ni existe. ¿Sí? Siguiente tema. Es En algún otro punto. tema. El siguiente ¿Sí? tema lo vamos a agendar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el objetivo, que todos nos lleguemos a arrepentir. Dice aquí en Ezequiel, capítulo 18, 24, no sé si ya vamos a terminar. Bueno, Ezequiel 18, 24, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ha de vivir, pregunta, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Sí? Es importante este versículo y lo volvemos a leer. Okay. Si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ha de vivir, pregunta, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Todo lo bueno que yo hice mientras permanecía en Cristo, yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de obras. Ajá. Todas las buenas obras que yo hice mientras estuve en Cristo, yo me alejo de Dios. Todo eso Se pierde. se pierde. Tengo que volver a empezar Desde cero. desde cero. Oye, pregunta importante, una duda. Ok, vuelvo a empezar. Me esfuerzo más. Sí. Confiando en Dios, en el propósito, soy obediente, lo honro. Hago lo que no hice la vez pasada cuando me equivoqué. ¿Puedo llegar otra vez a alcanzar el propósito? No, Ya no. ya no. O sea, Dios me va a usar para otra cosa. Puede ser, ¿verdad? Pero ya no. O sea, sí hay cierto nivel de gloria. Ajá. No te voy a decir que no, pero no es la misma. No la gloria a la cual fuiste No es llamado la misma originalmente. gloria a la que fuiste llamado originalmente. No, ya no. Por donde le Por busques, donde le ya veas, no va a ser ya igual. no, ya no es igual. Contrario, por ejemplo, si yo no conozco de Dios, Vivo en ignorancia. vivo en la ignorancia y Dios me llama, todo lo malo que hice ya no me es tomado en cuenta, Se borra. se borra, ¿sí? Y empiezo otra vez. O sea, tengo Sí, una sí. vida nueva, ¿no? Nueva, sí. Y un propósito. ¿Sí? Ah, yo pensé que ibas a... Saludos. Pensé que ibas a comentar. No, algo importante que a lo mejor las personas que están escuchando este programa pueden decir, ok, entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿de dónde saco yo esa sabiduría
para poder distinguir entre estas dos corrientes, cómo sé si estoy obrando o no bien. Si bien sabemos, dentro del cristianismo, la gran ventaja que tenemos es la guía y la sabiduría que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Si mi vida me está llevando a un propósito y a una vida eterna, estamos bien. Si me acerca a Dios, Si me acerca estoy a Dios, bien. estamos bien. Sí. Si mi vida me está alejando de Dios, me está alejando del propósito, me está alejando del plan, Ujú. entonces tal vez estoy viviendo en lo terrenal. Sí, Nada más viendo por mí, ¿no? acuérdense, nosotros los cristianos no nos movemos en lo terrenal, Por nuestro sentir. no. Por eso dice la Escritura, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. En el original no dice el hombre natural, dice el hombre animal. El hombre animal, como su mismo Nombre lo dice. concepto lo dice, es que eres un animal porque se mueve por sus emociones. Por su instinto. Cuando yo me muevo en base a mis emociones, yo no voy a poder comprender las cosas de Dios. Porque entonces voy a seguir mis instintos. Y acuérdate, en este mundo cada vez más caído, cada naturaleza cada vez más caída, la gente en vez de seguir a Dios, está persiguiendo sus instintos, Y sus busca placeres, sus intereses, su satisfacción, lo que le cause placer. Tanto estoicamente como epicúreamente, las dos corrientes Extremas. te traen una satisfacción. Una me puede traer satisfacción de poder, de plenitud, de logros, de Sí, llena tu ego. éxitos, sí, me llena y me aleja de Dios, porque ya no necesito a Dios. ¿Para qué? Si ya tengo todo. Siendo cristiano, ¿para qué? Y Dios se vuelve entonces mi genio de la lámpara. Señor, aquí tu palabra dice esto, ya lo hice, échame la bendición. Vives por recompensas en Por lugar. recompensas. Sí. Y es una filosofía que está atacando Infiltrada. al mundo. Primero está atacando el mundo y se está infiltrando en el cristianismo. ¿Por qué está atacando el mundo? Porque esa filosofía allá afuera te la venden como que tú puedes, tú eres el vencedor, tú eres el campeón, todo lo que tú Te digas, todo lo empoderan. que declares, todo lo que tú hagas, Lo vas a lograr. todo lo que tú quieras lo vas a lograr tú. Tú eres un triunfador y te esfuerzas y lo haces. Sí, porque estás aplicando principios básicos de la Biblia como el creer, el tener fe, y por eso mucha gente dice, yo lo he logrado sin tener a Dios, pero es porque ha tenido cierta fe en Porque- que va a suceder. Porque te disciplina, te disciplinas y lo haces. Pero qué triste, fíjate, y quiero ir concluyendo con esta parte, qué triste es que nosotros teniendo a Dios no tengamos la misma disciplina que tiene esa gente. Llegamos Qué a menospreciar. triste que nosotros que teniendo todo para triunfar, todo para ganar, todo para tener el éxito, vivamos una vida Mediocre. más Sí. mediocre que gente que está fuera, que no tiene a Cristo y que de alguna forma, no te puedo decir que está triunfando, ¿verdad? Porque no tienen vida eterna, pero que de alguna forma su vida refleja cierto triunfo. ¿Sí me explico? Sí, y al final de cuentas, esas personas que lograron pues ese éxito en base a su esfuerzo, al final se va a quedar solamente aquí. Sí. Ese va a ser su reconocimiento mientras estuvieron en vida. Y las personas que dices, vivimos a veces mediocremente a comparación de esas personas, pues también no estamos viviendo bajo la gracia porque no estamos obedeciendo a Dios. Estamos como que en un limbo entre ni aquí ni allá. Porque Dios quiere esa vida, que la vivas aquí
y que la vivas en la eternidad. Nosotros los cristianos tendríamos que estar viviendo la eternidad desde ahorita. Sí, no esperar a que ya cuando No, me no vaya esperar. con Dios me Cuando voy a me- arrepentir en el último minuto. O cuando me vaya con Dios voy a dejar de sufrir. No, deja. Ahora sí, no para de sufrir. Deja de sufrir. Sí. Pero cuesta. Sí, es un trabajo constante. Todo cuesta. O sea, ninguna recompensa viene de gratis. Todo cuesta. Es que Dios tiene un propósito para mí. Ya me desvié. Ya me salí. Vuelvo a entrar. No, es que ya no es lo mismo. No importa. ¿Quién te dice si Dios en su misericordia te puede ayudar a que alcances el propósito todavía? Nosotros no sabemos. Sí, no, Dios no se mueve en base a No nuestras podemos, lógicas. no podemos resignar. No se puede. Cuando el sacerdote Elí, creo que era el sacerdote, le dijo Dios, tus hijos están haciendo esto, esto y esto, y tú no les dices nada. Por lo que estás haciendo, tus hijos y tú se van a morir. Y se murieron. ¿Por qué? ¿Por qué se murieron? Así dijo Dios, pues sea como Dios dijo. No, porque seguían Sí. en la misma posición haciendo lo mismo, seguían pecando. Pero el sacerdote pudo decir, es cierto, Sí, reprenderlos. es cierto, estamos mal. Señor, perdóname. ¿Se resignó? Sí, decir, Ya dijo Dios. Pues ya. esperó su muerte Ya. nada más. Ya lo que Dios decretó, Lo que Dios diga. ya está. ¿Sí? Qué triste que pensamos así, siendo cristiano. Qué triste que seamos cristianos resignados. Y qué triste que el mundo nos esté ganando con esas filosofías. Y nos esté ganando las oportunidades y las situaciones que pueden ser para nosotros y el mundo nos las esté ganando. Oh, y fíjate que también podemos nosotros mismos crear confusión en ellos porque en base a nuestra vida cristiana mediocre, Así es. las personas pueden pensar que así es y dices, es que yo no quiero eso para mi vida, mejor Pues no. yo no le entro. Entonces tenemos que ser esforzados, por eso dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente ante cualquier dolor, temor. Sabemos que al final de cuentas la gloria de Dios va a estar presente. Es un tiempo, es un proceso. Ahora sí, Jesús no duró todo el tiempo crucificado. Fue un momento que tuvo que pasar, pero después lo bajaron del madero. Después vino la gloria hacia él. Entonces, nosotros tenemos que quitarnos esa venda de que mi vida es un sufrir constantemente. O sea, también el cristianismo no hay que disfrazarlo ni decir, no, todo es felicidad, alegría, bendición, porque no lo es. O sea, como dices, nos tenemos que esforzar, nos va a costar, nos va a doler, pero al final de cuentas va a venir la gloria. Así es. ¿Algo No más sé que si quieran agregar ya no para sé si cerrar? quieras comentar tú algo. Karen, una conclusión. ¿Algo más que quieras comentar? Que las otras dos corrientes no dan la vida eterna, la vida No. eterna, pero a lo mejor otras preguntas para otra sesión, porque Es un tema muy extenso. sí, Sí. porque te puede deja haber picado. personas que digan, bueno, está bien, pero a mí no me interesa la vida eterna. Entonces, me da igual. Porque, pues al final es una decisión, ¿no? Así es. O Todo sea, se basa en decisión, o sea, una decisión personal. ¿Y qué significa vida eterna? ¿Y cómo se va? ¿Cómo se vive esa vida eterna? dice la palabra que Dios puso eternidad en nosotros. Todas las personas, todas, crean en Dios o no crean en Dios, todos tenemos eternidad. Aquí la pregunta es, ¿dónde quiero pasar mi eternidad? ¿Con Dios o sin ¿O Dios? sin Dios? Chicos del SEC, ¿algo más que quieran agregar? Muy bien, muchísimas gracias les damos a todos. Nos quedamos picadísimos con Memo, nos da mucho gusto de verdad que estés de vuelta y que podamos darle seguimiento a los temas que vienen. Era importante el tocar este tema, a pesar de que hay mucho interés en los demás temas, pueden decir es más vistoso,
pero no se trata tanto de si algo es más popular o no, sino el ir a la raíz de lo que está golpeando este mundo actualmente. Como dices, desde antes ya pasaba, pero ahorita se está viendo muy latente que estamos súper divididos. Entonces, poder aclarar esas dudas. Y si tienes aún más preguntas, más dudas, si este video no fue suficiente para aclarar esas dudas, aquí abajo les vamos a dejar la dirección de dónde nos pueden encontrar, a dónde pueden acudir para que nosotros les aclaremos. Tenemos profesionales, desde licenciados en teología, está nuestro pastor, gente que sabe de la palabra y que con mucho gusto les vamos a atender cualquier tipo de problemas. También les vamos a dejar aquí nuestras redes sociales en el cual nos pueden seguir, darle like al video, no se olviden, a nuestra página de Facebook, o también si no tienes la oportunidad de estar metido ahí en YouTube viendo el video, lo puedes escuchar también en Spotify. Y les dejamos un número telefónico en el cual también puedes llamarnos para poder acudir, sacar una cita y te atenderemos con mucho gusto. De nuestra parte es todo. Muchas gracias a todos los chicos del SEC, a los que no ven, están ahí atrás. Gracias por su ardua labor, por montar esto, a la licenciada por acudir, apoyarnos, al chico del cable, a La chica del cable. a la chica del cable, a la nueva integrante de la familia. Es lo que quise decir, no la nueva esposa, la nueva integrante. Ya era integrante, pero ahora ya es oficial. Porque Ahora hay papelito. ya hay papel que habla y ya puede demandar el 50% de sus bienes. Y pues al licenciado Guillermo Caballero, muchas gracias por estar con nosotros, Memos, y esperemos que podamos seguir avanzando en esto y ayudar a la gente. Muy bien. La siguiente. Nos vemos. Muchas gracias, nos despedimos. Nosotros somos el Gracias. podcast de UNC. Hasta luego. Hasta luego.